Muy buenas tardes a todos los presentes en la sala de Antropoceno de este viernes, ya de este jueves, de fin casi de temporada. Estamos casi cerrando la segunda temporada de Antropoceno, y para los que lo ven grabado en Antropoceno en YouTube, queda aquí los 365 días del año, 24 horas los 7 días. Hoy tenemos en el evento número 38 invitado, gracias a la intervención de Julieta Centeno, a nuestro amigo César Tomasi, de 64 años, nacido en Urdinarrain, Entre Ríos, quien estudió geología en la Universidad Nacional de La Plata y posteriormente realizó un posgrado en dirección gerencial en el IAE. Docente de grado en Fundamentos de Geología, Geología de Yacimientos y Geología de Minas en la Universidad de La Plata entre el 83 y el 92. Trabajó para la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires del 83 al 88. Luego, entre el 89 y el 91, docente de posgrado en Planificación Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental en las universidades de La Plata, Buenos Aires, Belgrano y Entre Ríos. También director de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Municipalidad de La Plata. En YPF, entre el 93 y el 97, fue especialista en medio ambiente en el downstream, jefe de medio ambiente en la refinería de La Plata del 98 al 99. Luego se fue al sudeste en Profertil, la empresa de producción y comercialización de urea, gerente de medio ambiente y seguridad del 99 hasta más actualidad, gerente de producción. En el Ministerio de Interior estuvo a cargo del programa de asistencia a municipios en el 16-17 y jefe de gabinete en la Municipalidad de Bahía Blanca en el 2018 y 2020. Y actualmente es secretario de la Producción con mandato hasta este fin de año. Con nosotros entonces César, te recibimos con un cariño, un abrazo, y aquí es todo el momento para vos. Gracias, César, por estar acá. Gracias, Javier. Es un placer estar aquí y un honor compartir esta sala con tanta gente muy comunicativa en cuanto a mensajes profundos para el desarrollo nacional, como ha pasado por Antropoceno. Nos propusimos hablar de producción en la provincia de Buenos Aires con algún criterio realista. Cuando hablamos de producción, hablamos de transformar algo preexistente en un bien cultural o material por el que alguien tiene interés. Para eso tenemos que poner trabajo, que en este caso sería la energía del conocimiento, de las finanzas, del saber hacer en el territorio sobre los bienes naturales o culturales que tenemos. Pero si honramos el título de la charla, me gustaría decir que esta definición no alcanza, porque necesitamos que para que esto sea sustentable, al final del camino tiene que haber alguien que esté dispuesto a pagar por ese producto lo que el proceso de producción implica, más la utilidad para el que tomó el riesgo y los impuestos que le den sentido social a esas actividades dentro del territorio. Y para ser realistas, podríamos considerar otros aspectos que hacen a la producción, pero que no están gestionables desde el contexto provincial. Nos gustaría que la macroeconomía fuera otra, que las relaciones internacionales fueran diferentes, que tuviéramos un régimen de trabajo que promueva la producción, pero son materias federales. Entonces, quizás sería lindo incluirlos en esta charla, pero no sería realista gestionarlos de la provincia. Otro aspecto que es insoslayable, si vamos a pensar en el desarrollo nacional, es el de la integración interprovincial. La provincia de Buenos Aires necesariamente tiene que producir una integración con las provincias vecinas hacia el oeste, hasta llegar hasta Concepción, Chile, con el sur de Mendoza, con Neuquén, con La Pampa, Río Negro. Hay una serie de flujos de doble dirección que no están debidamente incentivados y que sería deseable desarrollar.
pero también aquí tenemos una restricción porque no solo depende de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a acotarnos a lo que podemos hacer y comencemos preguntándonos, ¿quién se ocupa de la producción, de estimular la producción en la provincia de Buenos Aires, en el sector público? Y bueno, depende si son los aspectos formales, los aspectos económicos, si se trata de producción rural, si se trata de producción minera, de producción pesquera, si se trata de industria del conocimiento, ni hablar de si se consumen algunos recursos naturales acotados, limitados, si se trata de alimentos, de medicamentos. Bueno, pero ¿y quién autoriza a operar? Ah, no, ese es otro organismo, que es el Ministerio de Ambiente, que es el que entrega el certificado de aptitud ambiental, la EXO-PDS, que es la autorización para operar. Pero es un organismo que se ocupa de analizar externalidades y generalmente con foco en las externalidades negativas, no de promover la producción. ¿Y cómo nos está yendo con este esquema en la provincia de Buenos Aires? Y no demasiado bien, porque la enorme mayoría de los establecimientos carecen del certificado de aptitud ambiental, que es el certificado para operar. Y esto no es intrascendente, porque al momento de recibir una auditoría para tomar un crédito internacional, al momento de recibir una auditoría para negociar una prima de seguros, al momento de conquistar un cliente exigente de nuevos mercados, estas son restricciones que hemos sufrido en carne propia. Así que vamos a enfocarnos a ver qué podemos hacer con esto. Y le vamos a hablar a tres públicos. En principio le vamos a hablar al gobierno provincial, es decir, a las cúpulas dirigenciales y al mecanismo burocrático que hace que esto deba funcionar. Luego vamos a tener una palabra para con la sociedad. Sin licencia social no hay posibilidad de impulso a ninguna política, para finalmente decirle algo a quien quiera tomar el riesgo de emprender. La provincia, a mi entender, tiene que ocuparse al menos de 4 aspectos y seré inductivo. Voy a ir de lo particular a lo general para que después podamos conversar sobre estas cuestiones. En primer lugar, tiene que designar un organismo único encargado de la planificación, la habilitación, la fiscalización y la publicación de los datos asociados a la producción en la provincia de Buenos Aires. En segundo término, es imprescindible dictar en forma urgente una legislación de transición que aplique el principio de silencio de la administración. Esto está incluido en la legislación de habilitación de industria, en la ley 11459, pero nunca aplicado. Pasado un X tiempo de gestión, el trámite debe continuar sin inhibir la intervención posterior de los organismos que sean competentes, pero el trámite debe continuar. No puede ser que la ignorancia sea la que limite el proceso de decisiones. ¿Y cómo se continúa? Como en muchos países, con el riesgo administrativo, civil y penal del emprendedor y de los profesionales matriculados que contrate para cumplir con la ley. El tercer aspecto respecto a los trámites, que es complementario a los anteriores, es la recopilación, publicación y permanente actualización de la información de base. De la información de base ambiental, tanto del medio natural como del medio cultural. Esta es información estratégica, tanto para la planificación de políticas del Estado, como para el diseño de estrategias productivas de sectores enteros de la economía. Y el cuarto aspecto que tiene que ver con los trámites, en mi opinión, tiene que ver con la rápida implementación de instrumentos digitales. El disponer de instrumentos remotos y estandarizados que permitan a los municipios hacer una verificación de campo
de todo aquello que el interesado haya declarado en sus trámites, con remisión inmediata de esta información para que aquellos parámetros que sean relevantes o que estén desviados permitan la intervención oportuna y conveniente de los profesionales especializados. Entonces, con estas 4 líneas de acción estamos dinamizando un proceso para que los mecanismos burocráticos permitan habilitar el juego. Indudablemente, otra de las funciones inevitables de la provincia son las políticas y la planificación. No tenemos en la provincia de Buenos Aires un inventario de cuentas patrimoniales. Es un recurso que desde hace muchas décadas en Argentina consideramos debe desarrollarse, pero no lo tenemos. Es imposible sin saber cuál es el stock y su valor de recursos que tenemos, la tasa de uso, cuál será la proyección futura, tanto de las actividades actuales como de las actividades que se nos esté proponiendo instalar en el territorio provincial. La segunda herramienta que se usa en el mundo y que es de imprescindible aplicación es la realización de los inventarios de complejidad económica. Esto es el mapeo en la geografía, en el territorio, del know-how que se tiene. No hay posibilidad de tener políticas activas de desarrollo de cadenas de valor regionales sin tener ese mapeo. Me voy a explicar porque esto es algo que debemos impulsar desde distintos lados, en mi opinión. Si en determinado lugar hay una universidad que desarrolla ingenierías y tiene ingeniería mecánica, hay una fábrica de cosechadoras, hay una fábrica de motos, hay autopartistas, hay servicios mecánicos, podemos pensar en fabricar aviones. ¿Por qué? Porque están los elementos necesarios para el desarrollo de un nuevo producto al alcance de la mano. La complejidad de las cadenas económicas se impulsa desde el conocimiento. Y esta es información estratégica para el Estado y para quienes deseen desarrollar nuevos negocios. Otro aspecto que tiene que ver con la política pública está relacionado al impulso de relaciones más activas público-privadas en 2 aspectos. Uno, la capitalización de proyectos mediante la movilización, la activación de bienes públicos para ayudar financieramente a determinados proyectos en sus fases iniciales. Y en segundo lugar, con políticas activas de relacionamiento para la incorporación de innovación tecnológica a partir de universidades, de centros de investigación con estrecha vinculación a los sectores productivos. Sabemos que en estas áreas hay notables ejemplos muy elogiosos en este ciclo, se han mencionado algunos, pero no es que el 30%, por decir algo, de nuestra capacidad de investigación está orientada a la producción en vinculación directa con quienes tienen la posibilidad de llevarlo adelante. Obviamente con beneficio recíproco. Y el último punto que mencionaría en materia de políticas tiene que ver con la escucha al sector privado sobre las necesidades de infraestructura. Normalmente el gobierno provincial está aturdido por la demanda que viene desde la demografía, servicios urbanos de los que carecemos. Pero un puente puede hacer que un producto pueda viajar, ahorrar cientos de kilómetros en el traslado de un punto a otro. La disponibilidad de adecuadas redes de Internet puede permitir que verdaderamente los usos remotos de la tecnología puedan ser activados. Hasta los trámites. Hay trámites que AFIP indica se hagan en forma remota para facilidades y a veces hay que manejar hasta un pueblo para poder llevarlo adelante. Entonces, es necesario que en la alícuota de inversión en infraestructura anual que hace la provincia haya una escucha activa sobre lo que necesita el sector productivo. Este es el paquete en materia de política y planificación que quiero dejarles. Es necesario también incluir algunos estímulos económicos, pero quizá
no lo que connota inmediatamente lo que estoy diciendo. Estoy pensando en la coparticipación provincial. Así como la nación coparticipa en las provincias, la provincia coparticipa con los municipios los recursos que dispone. ¿Y qué se premia en esa coparticipación? La cantidad de población, la demografía, las camas de hospital, los lugares de turismo de cierta actividad turística, el juego. Y si ponemos una alícuota por la producción, a donde el territorio se asocie también a las externalidades positivas de la inversión y no solo a las potenciales molestias que pueda tener, estaremos activando sobre el territorio una voluntad hacia la producción, hacia la innovación productiva que hoy no tenemos, porque todo es remoto y todo se refiere a La Plata o a Buenos Aires. Y un último punto que la provincia tiene que desarrollar, que a su manera lo hace, lo ha hecho históricamente, pero que en este momento es imprescindible, es el desarrollo de mercados. Hemos hablado de las modificaciones en supply chain que ha producido la pandemia y ni hablar la situación bélica en Ucrania, y es necesario salir a la intersección, pero no para enunciar genéricamente tenemos energía, tenemos alimentos, sino para establecer verdaderas relaciones B2B entre privados que puedan producir y que puedan comprar con riesgo compartido. Y en este sentido, doy un pequeño ejemplo que promovimos modestamente desde un municipio que no es la instancia correcta. Hicimos hace muy poquito una conferencia con países del Golfo para el desarrollo del mercado halal de carne ovina. Participaron productores pequeños, medianos y grandes de Argentina, pensando en ese mercado de 1.800 millones de personas que en este momento ven restringido su acceso al principal componente cárnico de su alimentación, que es la carne ovina. La Argentina perfectamente puede salir a buscar esto. Y no es solo asistir a una feria internacional a mostrar los productos que vendemos, eso hay que seguir haciéndolo, pero esto puede establecer condiciones de riesgo compartido para el desarrollo de nuevos mercados. Y por supuesto, de las cadenas de valor que integren el conocimiento a partir de los inventarios de complejidad económica, quizá podamos salir a ofrecer nuevos productos en los que hoy no estamos pensando. Y vamos a la sociedad. Son hechos culturales imprescindibles los que habilitan a que determinadas políticas públicas sean posibles y privadas también. Hay que instalar que invertir para producir es algo bueno. La sociedad hoy no tiene esa sensación. Siente que me están sacando recursos para mi calidad de vida para invertirlo en algo que yo no voy a ver en lo inmediato. Esto hay que transformarlo. Otro concepto es que los tributos deben ser percibidos por venta de los productos, por el flujo, y no castigar al momento de la inversión porque estamos ralentizando y a veces impidiendo el proceso de inversión productiva. Que los estímulos del Estado tienen que estar orientados a apoyar lo nuevo y no a subsidiar ineficiencias. Si alguien tiene dificultades para sobrevivir competitivamente, que piense, haga reingeniería y el Estado tiene que ayudarlo en esa reingeniería, pero apuntando a la sostenibilidad. Después, no se puede estimular todo al mismo tiempo, hay que tener selectividad. Tenemos una tendencia a visitar espacios internacionales y volver a copiar lo que está de moda en otro lado. Queremos unir dos tablas con un clavo y la masa que tenemos, la capacidad de hacer, es una sola. Y si el clavo está romo, si no tenemos la punta afilada, no va a penetrar la madera. Entonces, tenemos que aprender a priorizar. De lo contrario, no haremos nada. Haremos de todo un poco, que es lo mismo que nada. Otro aspecto a trabajar con la población
y diría es uno de los temas transversales en el Antropoceno, es la educación. La educación para el trabajo, la cultura educativa desde la infancia, con fases lúdicas de aprendizaje y con entrenamiento progresivo. Es el hacer que los egresados sean trabajadores no es una pasantía de 3 meses al final de la deconstrucción de una cultura para el trabajo productivo. Socializamos a los chicos en la producción de bienes culturales o el deporte, por ejemplo, pero no los estimulamos en la misma medida a sentirse parte de la producción de aquellos bienes y servicios que necesitamos como sociedad. No es sencillo, es largo plazo, pero tenemos que instalarlo. Y un último punto que diría a la sociedad: reducir el número de regulaciones y simplificar procedimientos es bueno. A veces también por imitación solemos poner nuevas regulaciones y a veces están embebidas barreras arancelarias para nuestros productos, como ha ocurrido en otros tiempos, más recientemente con la soja, antes surgió con la siembra directa. O sea, siempre hay obstrucciones ocultas y, como se dice, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, si lográramos en 3 a 6 meses alinear algunas acciones públicas y empezamos a instalar un mensaje en la sociedad, ¿qué le decimos al sector productivo? Impulsar nuevos proyectos, el Estado te apoya con simplificación de trámites y con exención impositiva, escucha tus prioridades en infraestructura y servicios, te va a apoyar activamente en lo que necesites para modernizarte, incluso poniendo sus capacidades a tu servicio. Ojo, a eso hay que hacerlo para poder ofrecerlo. Sé competitivo, exploremos juntos nuevos mercados. Como pueden ver, en cualquiera sean los públicos, he girado en torno a 3 ejes: facilitación de trámites para nuevos proyectos, reducción de impuestos para nuevos proyectos, ordenamiento de la información para desarrollar inventarios de complejidad económica y políticas públicas y privadas, desarrollo de una estrategia productiva provincial y una acción conjunta público-privada para explorar nuevos mercados. Todo lo que dije hasta aquí es una fantasía si no somos capaces de trabajar algunos supuestos necesarios. El primero de ellos, que sin prioridad política, nada de esto es posible. No es un tema más. Prioridad significa postergar otros aspectos importantes de la agenda del desarrollo. Es necesario que se establezca como prioridad para pegar un salto. En segundo término, y lo reforcé en una charla previa en este ciclo, siempre estamos pensando en la carga que es para la provincia de Buenos Aires el conurbano y sus necesidades. Y aquí se dijo, esa es una externalidad que se asienta en territorio provincial de políticas federales. Por lo tanto, las soluciones deben ser federales. ¿Y cómo se sostienen? Con la coparticipación que el Estado completo le debe a la provincia de Buenos Aires. Si la provincia de Buenos Aires está contribuyendo con alrededor del 37% al PBI nacional y recibe el 22% en coparticipación, es necesario que una alícuota de eso sirva para financiar el retraso que tenga cierto sector del conurbano en infraestructura, en servicios, en desarrollo humano, para liberar a la provincia de Buenos Aires en su posibilidad de hacer también en materia productiva. Las acciones de política activa en la provincia, saliendo de esta necesidad apremiante, permitirán derramar beneficios también en el conurbano, pero también en el país. Otro supuesto necesario es la voluntad para la regionalización. La provincia de Buenos Aires es fuertemente centralista.
Hay ciudades importantes en generación de conocimiento, en actividades económicas, pero todas articulan radialmente en La Plata o en Buenos Aires. Hay que creer en la desconcentración y en la asignación de roles regionales para la activación de la producción. He mencionado algunos instrumentos, se pueden explorar otros, pero esto tiene que ser una decisión. Por omisión, esto no se logra. Y finalmente, reiterar algo que dije que tiene que ver con una política tributaria basada en los flujos y no en el stock. Incrementemos producción y vivamos mejor a partir de los tributos que cobremos por producir y vender. Pero no asfixiemos los procesos productivos por castigar la inversión con impuestos directos en el momento de ser realizada. Me detengo aquí y me dispongo a escuchar. Muy bien, la verdad que una radiografía muy puntual, muy clara y muy eficiente que tuvimos aquí de César Tomasi. Y entonces en este momento hacemos una vuelta de página y los que quieran participar, hacer preguntas, hay una manito ahí abajo y pueden preguntar a César en un ping-pong de preguntas de rápida, de preguntas y respuestas y le damos dinamismo. Lo tengo a Mario Lanari, que es la primera persona que quiere preguntar. Dale, Mario. César, muy interesante. César, ¿cómo influye otra cosa que es real? Que los funcionarios tienen poder limitado y su temporalidad también es muy limitada. Entonces lo que uno piensa como política de Estado provincial puede tener patas cortas. No sé si lo digo bien, pero creo que me entendió. Absolutamente. Creo que es un lastre. Creo que es necesario que creamos la necesidad de crear burocracia en el sentido positivo, para que quien sea electo pueda implementar las políticas que les puso a la población y rápidamente ponerlas en marcha. No puede ser que estemos pensando que cada 2 o cada 4 años se pueda pendularmente ir cambiando de políticas. La máquina del Estado tiene que ser perfeccionada. Y está implícito cuando hablé de herramientas de planificación. Si nosotros publicamos la información de base, nuestras universidades y centros de investigación están aplicados a eso, están monitoreando tendencias y publicándolas. Tenemos a los procedimientos del Estado automatizados. Luego, el blindar determinados sesgos desde la política será más fácil. Pero a eso hay que construirlo y comparto la preocupación totalmente. Muy bien. Alberto Weiner. Bueno, muy interesante la charla, César, muchas gracias. La pregunta que yo hago está relacionada con la característica que tiene Argentina en general, pero esa característica se potencia por lo que es la provincia de Buenos Aires, es con respecto a la urbanización. La Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo. Sacando los países-estado, como son el Vaticano, Mónaco, San Marino, etcétera, etcétera, hay estadísticas que hablan que está en el tercero o el quinto lugar, según qué estadística se tome, entre países más urbanizados del mundo. Y esa característica se agrava seriamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se puede lograr salir de esa situación que es dramática? Porque encima estamos hablando de una urbanización en general de muy mala calidad, en infraestructura, servicios, educación, accesos, transporte, es infinita la lista que podíamos definir. Esa es la pregunta. Bueno, no tengo la respuesta sobre cómo hacerlo, voy a referirme a algo que todos sabemos. Desde 1770, la provincia de Buenos Aires carece de un gobierno autónomo porque fue la nación. Y esto no ha cambiado. Cuando se funda La Plata, a fines del siglo XIX, se lo hace con el propósito de que sea la capital de la nación. Nunca se pensó a la provincia como territorio. La provincia tiene serias dificultades para tener una política de planificación autónoma. Entonces, parte de esa urbanización es un mero desborde periférico de la Ciudad de Buenos Aires.
tuvimos medio siglo de crecimiento no planificado. En 1937, Argentina era en agua y cloacas el primer país de América, incluido Estados Unidos, después de Haití. Esto implica que no hay políticas públicas y, por otra parte, la centralización lo único que hace es que haya una mirada que opera sobre la densidad de población actual y no sobre la previsión en la planificación futura. Se puede planificar la disponibilidad de agua, los servicios de agua, de cloacas, de gas de las ciudades del interior a 700 kilómetros, a 1000 kilómetros, teniendo el 70% de la población concentrada a pocos kilómetros de La Plata. Claramente no. Entonces, hay un problema federal en Argentina, pero el principal problema es que la provincia de Buenos Aires carece de herramientas de gobierno como para que, por ejemplo, pudiera haber políticas de desarrollo urbano. La legislación que tenemos vigente, que es un decreto ley del proceso para el ordenamiento urbano, ofrece tantas restricciones que los municipios tienen ciertos factores regulatorios, pero el desarrollo urbano no se puede hacer si no se dispone de agua. La factibilidad de agua, ¿quién lo da? Otro organismo provincial. No hay cómo negociarlo a eso. ¿Quién es el dueño del agua? Otro organismo provincial que no es el mismo. Tenemos que pensarnos más federalmente y no lo estamos haciendo hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, y me parece que esto va a seguir, en la medida que no cambie, produciendo serios problemas de urbanización. César, vamos a hacer un ejemplo práctico. Queremos descentralizar un poco el poder hegemónico que tiene la Ciudad de Buenos Aires, o me he dicho La Plata, para la provincia de Buenos Aires. Y le vamos a decir que tenemos la posibilidad de poner fichas en 3 a 5 puntos de la provincia de Buenos Aires para que sean cabeceras y a partir de ahí trabajen en radio. ¿Qué localidades vos ves que son las más promisorias que podrían tomar el puntapié inicial para decir, bueno, estas 3 o 5 ciudades o municipios atraen un polo de gente, pueden llevar gente, pueden generar infraestructura, pueden hacer un poco de desarrollo desde el interior de la provincia? Bueno, algunos ya están establecidas. Tandil tiene identidad. El centro de la provincia de Buenos Aires originalmente se pensó como las 3 ciudades, Olavarría, Tandil y Azul, a donde está la Universidad Nacional del Centro. Tandil se despega con la genética animal, se despega también con productos alimenticios y, por supuesto, con los desarrollos de sistemas que le dan identidad. Mar del Plata, o la costa, tiene una vocación. Mar del Plata, de alguna manera, nace como lugar de veraneo de los porteños en el momento en que pudieron empezar a viajar, pero desarrolló una complejidad y una referencia que es insoslayable. Pero no puedo dejar de hablar de Bahía Blanca como un ejemplo que, permítanme ilustrarlo de esta manera. En Bahía Blanca se asientan actividades que no están pensadas en Bahía Blanca. Se hizo un puerto porque había que sacar los granos de la Pampa. Fue una decisión federal. Se hizo un ferrocarril al mismo fin, decisión federal. Se pasaron gasoductos y oleoductos y se decidió traer una industria petroquímica. ¿A dónde se pensó? En Ecuador. Hasta la decisión del desarrollo de los parques eólicos responde a una condición geográfica y no a cadenas de valor local. Entonces, al ilustrar Tandil versus Bahía Blanca tiene, felizmente, es receptora de importantes inversiones que nos dan la oportunidad de vivir, pero no somos gestores de eso, eso vino. Tandil tiene la diferencia de que muchos actores locales han sido los emprendedores que le dan sustentabilidad a esto. Entonces, no es lo mismo pensar en Mar del Plata que pensar en el centro, que pensar en Bahía Blanca o que pensar en Suipacha, por ejemplo. Entonces,
Creo que esto corresponde a mesas regionales como tiene Mendoza, como tiene Córdoba, como tiene Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. Ese tipo de políticas que desarrollan los gobiernos provinciales en esas provincias, en la provincia de Buenos Aires, están ausentes. Muy interesante. ¿Alguno en la sala quiere hacer alguna pregunta? Ahí está Beto, adelante. César, yo le preguntaría, porque inclusive estoy leyendo un libro, una novela que habla sobre la maldición de Alsina, que habla sobre proyectos de la división de la provincia de Buenos Aires para facilitar su gobernabilidad. Es una provincia muy importante en extensión y en población, y los proyectos que estuvieron dando vuelta, bueno, quedaron en la nada, pero ¿qué opina usted sobre ese tópico? En Bahía Blanca se habla permanentemente de eso. Con quien estuvo esta semana, con Andrés Malamud, hemos discutido mucho este aspecto. Él tiene una de las propuestas de división de la provincia, de las 3 o 4 que hay en danza. En mi opinión, eso es deseable según el modelo federal que querramos tener. Si vamos a reproducir las mismas ineficiencias que tiene el sistema actual, distribuyendo unidades administrativas que solo viven de los fondos federales, no nos olvidemos que más del 70% de los impuestos los recauda la nación y con cuentagotas se distribuyen. ¿Qué vamos a tener? Nuevas legislaturas que administran esos mismos recursos sin tener un affectio societatis en la región. Hay mucha gente que se prueba el traje de diputado de esas nuevas legislaturas, pero lo que diría es, hay que ir tendiendo a eso indefectiblemente, pero primero generando las cadenas de valor, para que esos límites vayan surgiendo desde una cierta autonomía que hoy no existe. Creo que no es automático, creo que no es como en el siglo XIX y culminando en el siglo XX con la provincialización. Creo que es necesario iniciar un proceso que progresivamente genere relaciones que den lugar después a un proceso de análisis geográfico de la provincialización. Siempre quedará pendiente qué pasa con el conurbano. Muy bien. Julián Clusellas, te escuchamos. Siguiendo con el mismo tema, quería escuchar sus consideraciones con respecto al hartazgo que puede haber en las provincias, generando la posibilidad de que se haga más federal la Argentina y que se emancipen las provincias, no queriendo pagar los impuestos nacionales, como usted lo acaba de decir, y no encontrando beneficios por parte de la nación al contribuir a los impuestos nacionales. Me refiero a las provincias grandes, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. ¿Lo ve como un camino que es factible que suceda? Digamos, soy un ciudadano más, es una opinión particular. Yo creo que la progresiva unitarización de la Argentina a la que nos hemos sometido en las últimas décadas va a tener un fin, por la misma razón que usted decía, Julián. Este sistema es insostenible. Las provincias son anteriores a la nación. Hay unas pocas funciones que por constitución las provincias le delegan a la nación. ¿Y por qué le damos el 70% de los impuestos? Entonces, es inevitable que, así como mencioné que hacia el interior de la provincia de Buenos Aires hay que coparticipar recursos y posibilidades con un criterio distinto, también lo es con respecto a las provincias. Es cierto que hay algunas cuestiones que son federales, pero en última instancia la concentración de impuestos es concentración de poder político. Entonces, coincido con usted, en algún momento esto va a llegar a su fin, y así como hay escasa paciencia social distribuida en este momento, de cara a las elecciones del año que viene, también hay escasa paciencia en los sectores productivos del interior provincial, de las provincias, por no ser escuchados muchas veces en cuanto a sus necesidades regionales. En ese recambio, esa propuesta de recambio de la coparticipación, que lo vemos difícil, ¿no es cierto?, que se produzca,
¿quiénes serían los grandes perdedores al ceder sus ventajas competitivas y cuál sería el costo político y social que tendría en esas regiones? Siempre hay costos, pero también hay voluntad política. Recuerden ustedes lo que fue el Fondo de Reparación Histórica del conurbano. Fueron recursos que discrecionalmente le asignó la Nación a la provincia de Buenos Aires sin quejas provinciales para ser administrados de determinada manera. El proceso lógico debe venir a partir de un criterio. IERAL tiene un interesantísimo paper a partir de los criterios de Oates sobre los criterios de federalización de impuestos tributarios. Hagamos balance para compensar las externalidades que una jurisdicción le coloca a una provincia, nivelemos posibilidades sociales entre ellas. La provincia que más aporta es la de Buenos Aires, la provincia que menos recibe por ciudadano es la provincia de Buenos Aires. Son elementos objetivos que tendrá que llevar la provincia de Buenos Aires a esa discusión. Entonces, no sé quién pierde. Sin lugar a dudas hay jurisdicciones que pierden más que otras, pero en este momento el rebalanceo es posible. ¿Cómo puede ser que un ciudadano de determinadas provincias reciba hasta 7 veces más por coparticipación que un ciudadano pobre de la provincia de Buenos Aires? No es correcto. Clarísimo. En ese papel geográfico y ese rol que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿en qué materias crees que lo puede liderar con esa salida al mar que tiene, con esa posición geográfica, como esa boca de entrada a la Patagonia, dentro del concierto nacional y lo que es el concierto regional de los países de Sudamérica? Hay 2 o 3 cuestiones que están marcadas a fuego. Una de ellas, tenemos hidrocarburos. Los hidrocarburos pueden venderse transitoriamente como tales, pero deben transformarse. A la naturaleza le llevó mucho tiempo generar una molécula de metano. Nosotros tenemos la obligación de transformarlo en bienes. Tenemos el know-how, podemos hacerlo, los capitales se consiguen, simplemente hay que generar las reglas para eso. No se trata de hacer un caño y exportar el gas o el petróleo. Es vender un riñón eso. Necesitamos transformarlo, generar trabajo y valor agregado. Ese es un tema. Otro tema. Tenemos en la provincia de Buenos Aires estudios muy serios que transfiriendo agua del Río Negro al Río Colorado y de ahí para irrigar el sur de la provincia de Buenos Aires podemos incorporar unas 600.000 hectáreas bajo riego a la producción. La aptitud potencial de los suelos es buena, la disponibilidad de agua existe, es una cuestión de consorcio entre provincias. Y se pueden respetar los caudales remanentes al mar porque los estudios así lo demuestran. Son escalas de inversión posible para producir alimentos no solo en forma extensiva, sino en forma intensiva. Desde el punto de vista del conocimiento, yo creo que debemos seguir apuntando a la biotecnología. Ese es un campo nativo nuestro. Una modificación a un gen que incorporemos a los millones de toneladas de trigo o de cebada que estamos exportando lleva conocimiento argentino al mundo y produce, como decía, los tributos por flujo y los premios por flujo. No estamos poniendo, salvo las honrosas excepciones que todos conocemos, todos los énfasis que debemos. Nuestra región, en el sur de la provincia de Buenos Aires, produce cebada. Una cebada muy buena para producir cerveza reconocida en el mundo. Una de las 3 cebadas mejores del mundo. Ustedes saben que los insumos vegetales los traemos de otros países para producir cerveza en nuestro lugar. Esos paquetes tecnológicos los tenemos que desarrollar y tenemos que decirle con estímulos económicos al sistema científico argentino, agreguen valor acá, vivan de esto también, no solo de la publicación del paper, y estemos exportando conocimiento argentino a través de empujando los productos que ya tenemos. Las carnes
nos decían en ese contacto que estamos teniendo con Dubái por la carne ovina, nos dice, es un mundo, el mundo musulmán, en el que no hay tendencias veganas en este momento. Entonces, hay potencialidades de producción y venta. Incorporación de conocimiento, el campo yo sigo viéndolo como el más pujante de los sectores en incorporación de tecnología, sigue siéndolo, todavía hay espacio en materia de manejo remoto de información, tanto para la producción como para la optimización de los servicios que tienen que ver con la productividad. Entonces, a mí me parece que pasa por apoyarnos en lo que tenemos, siguiendo el criterio de los inventarios de complejidad económica, apoyarnos en lo que tenemos, agregarle valor para que viaje nuestro valor agregado con los mismos productos que hoy están yendo al mundo, en energía y en alimentos. ¿Cuáles son los pasos que vos ves en el mundo de la energía, más allá que me hablaste del petróleo y del gas, de las nuevas energías en el desarrollo en la provincia de Buenos Aires que potenciarían regiones más remotas? Bueno, hay 3 o 4 cosas. En principio, la provincia de Buenos Aires tiene una rémora en regular la legislación sobre generación distribuida de energía. Hay una ley, hay que reglamentarla y hay que ponerla en marcha. Eso implica decisión política. Empecemos a generar energía en las unidades productivas cuyos excedentes ayuden a quitar presión sobre las redes. En segundo lugar, necesitamos producir más equilibrio en la generación y en la distribución de energía. Tenemos renovables, tenemos que tener energía de base que lo compense y redes apropiadas. En materia de transición energética para la movilidad, claramente es el gas, por lo menos por 20 o 30 años. Reducimos la huella de carbono, aprovechamos lo que tenemos, permitimos que vengan los desarrollos tecnológicos. En mi opinión, es el hidrógeno el sustituto futuro, pero no disponemos de esa tecnología. Entonces, hoy, gas natural comprimido, pero preferentemente licuado, tanto para la generación motriz en establecimientos industriales como para la movilidad, para los grandes transportes, ferrocarril y camiones. Mejores redes de distribución de energía eléctrica para que ésta pueda ser generada en forma distribuida. Todo esto con precios a valor de mercado que tiendan a la estabilización para quitar cuellos de botella que son temporarios. Entonces, diría, tenemos 20 años por delante con el gas como principal insumo energético. Luego deberíamos transformarlo todo, convertirlo en productos industriales y en ese momento ir a una transición completa en energías renovables o en energías sustentables. Seguramente habrá, si no hay energía de base, habrá fuentes de almacenamiento de energía con distintos sistemas que están en desarrollo ahora, pero si no se compensa la energía renovable con la energía de base, nuestras redes no están desarrolladas para poder administrar la energía que generamos. Muy bien. ¿Alguno del equipito de César Tomasi que quiera hacer una pregunta? No se sientan inhibidos, que está acá César y pueden participar. César, la población está creciendo y la pirámide se está modificando. ¿Qué rol juega la tercera edad en el crecimiento poblacional de la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires no tiene una tendencia diferente al resto del país en materia de tercera edad, lo cual quiere decir que vamos a una situación de mayor indefensión. ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas previsionales que permitan sostenerlo. No tengo respuesta a cómo manejar esa situación. Fíjate que en muchos lugares gente a tercera edad continúa su vida activa y está atendiendo hoteles, restaurantes, un montón de lados,
y no solamente por el hecho económico, sino por el hecho social de hacerlos participar, ¿no? Este, no ves una mirada sobre la actividad para la tercera edad como fuerza productiva. Sí, Javier, pero aquí está Lisandro, que tiene mucho más información que yo sobre esto. Hoy tenemos un problema genuino de trabajo para toda la sociedad. Tenemos que ir administrando la incorporación de jóvenes al trabajo. Por eso el énfasis de esta charla es: necesitamos producir más, porque producir más incluye más gente, de todas las edades. Quizá en un rol de advisors, quizá en un rol más inicial, pero transformar a la masa social en trabajadores, de acuerdo a sus capacidades, implica producir más. Lo que estamos produciendo hoy no alcanza. Está bien, hacer la torta más grande para poder repartir más. Lisandro, querías decir algo, me parece, ¿no? No, estaba escuchando atentamente lo que decía César y es como él dice, ¿no? Hay que agrandar la torta como para darle posibilidad no solamente a la gente mayor, sino también al futuro, que son los jóvenes, que son los que por ahí es más difícil hoy insertar en el mercado laboral, por un cambio de tendencia también, en donde se cambiaron las prioridades, se tienen otro tipo de prioridades y, bueno, obviamente que también cala hondo el tema de la cultura del trabajo, que es la que hay que trabajar con los más jóvenes, como para que se puedan ir insertando al mundo laboral y, bueno, puedan ser productivos. Muy bien. Hablaste de las comunicaciones, todavía no se afianzó aquí el 5G y el mundo hablando del 6G. ¿Cómo ves el rol de las comunicaciones en ese desarrollo regional? Y hoy es un factor de limitación al desarrollo. Son nuevamente parte de las restricciones anteriores. Obviamente la geopolítica está jugando un montón, estamos próximos a licitar el 5G en Argentina, eso implica casi necesariamente un alineamiento con un bloque o con otro de los que se van delineando en el mundo, pero que necesitamos conectividad sin lugar a dudas. Hoy la tecnología a la que se accede por la conectividad es clave, pero yo no sé si se vislumbra como palanca del desarrollo o como negocio en sí mismo. Yo veo operaciones de empresas que compran la posibilidad de vender comunicaciones, pero no estamos asociando nuestro desarrollo a esto. Por eso es tan importante que estén estas mesas regionales para que el qué vaya asociado con el cómo. Nosotros tenemos en Argentina los desarrollos ARSAT. ¿Cuánto de la capacidad de los ARSAT estamos utilizando? Muy poca. De hecho, no tenemos muchas localidades enganchadas con el sistema de conectividad global a través de ARSAT, a pesar de que es inversión pública. Necesitamos políticas activas en esta materia, pero no solo mirado sectorialmente desde las comunicaciones, el mundo, sino los sectores específicos vinculados a esto. Es necesario ir trabajando en clústeres de manera de que podamos llevar los qué con los cómo al mismo tiempo. En Argentina podemos tomar por un atajo, lo hemos visto en algunas industrias, rápidamente en 2 o 3 años, la capacidad operativa permite llevar adelante eso, en la medida en que la sociedad y la política acompañen. Muy bien. Estamos transitando los últimos minutos, así que los que quieran preguntar, aprovechen este momento. Yo mientras me doy el gusto y converso con César sobre, así como hablaste César del tema de las carnes con los países árabes, ¿cómo ves la inserción con otros bloques u otras actividades, la influencia de China, la influencia de Estados Unidos, la influencia de Brasil para la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde vos ves que hay una ventana o sería un sometimiento a ciertas líneas que a lo mejor no serían tan convenientes?
Hay esquemas que se han estudiado mucho, particularmente post pandemia. OCDE tiene interesantes documentos sobre esto, Banco Mundial tiene otros. Si nosotros, permítanme hacer publicidad del sur de la provincia de Buenos Aires, si nosotros desarrolláramos el paralelo 39 entre Bahía Blanca y Concepción en Chile, tenemos flujos de fertilizantes este-oeste. Nitrógeno producimos en el este y potasio podemos producir en el oeste. Esa bidireccionalidad favorece a Mercosur porque Brasil necesita el potasio y favorece al Pacífico porque el Pacífico, tanto en la costa americana como en Asia, requiere de estos fertilizantes. Entonces, se puede desarrollar desde una estrategia local una política multilateral de relaciones internacionales. Dijimos la posibilidad de regar 600.000 hectáreas, una vez y media lo que riega Israel. Entonces, podemos hacerlo en asociación con terceros, sean chinos, sean brasileños, sean europeos, que tengan conexión con los mercados. Vengamos, invirtamos juntos, el riesgo lo corremos juntos, el Estado que tendrá que acompañar con el ferrocarril y la conectividad que hace falta, pero no solo pensado en función de Vaca Muerta, solo pensado en función de la manzana de Río Negro, solo pensado en función del potasio del sur de Mendoza. Necesitamos integrar políticas regionales que no pasen radialmente por Buenos Aires. Si no tenemos esta discusión, y no importa quién gobierna aquí o allá, me parece que nosotros más que con los bloques internacionales tenemos problemas con los bloques nacionales. Qué reflexión. Bueno amigos, si no hay más cuestiones o preguntas, vamos a ir cerrando esta reunión número 38 de Antropoceno y te invitamos, César, a que hagas algunas palabras finales y así hacemos el cierre de esta reunión. ¿Te parece? Quienes han participado de Antropoceno a lo largo del ciclo, de alguna manera han aportado conceptos que tienen que ver con lo que hoy intentamos discutir. Producción como una salida para la Argentina. Producción para incluir, producción para distribuir, producción para innovar, producción generando confianza recíproca entre sector público y privado. Íntimamente estoy convencido de eso, de que uno de los 3 o 4 ejes que tienen que ver con el lado del ingreso, si decidimos que el único tema excluyente en Argentina por los próximos años es el equilibrio fiscal, no solo tenemos que optimizar del lado del gasto, sino tenemos que pensar del lado del ingreso. No se me ocurre otra cosa que lo que hemos hablado hoy. Bueno, muchas gracias, César. Antes de despedirte, anunciamos que la semana que viene tenemos prácticamente el último encuentro de Antropoceno. Y simplemente decirte, César, muchas gracias. Todos te vamos a brindar un fuerte aplauso. Y como siempre, contarte como amigo, como partícipe en esta reunión. Y para todos aquellos que no lo han podido ver en vivo, lo verán en canal Antropoceno en YouTube. Señoras, señores, muy buenas noches. Gracias, César. Un abrazo grande.